Buenas tardes a todos, soy Antoni. Estamos a punto de empezar la charla sobre Grounding Theory, faltan unos pocos minutos. Vamos a esperar a que se incorpore el resto de participantes. Muchas gracias por haber aceptado la convocatoria. Os he compartido mi imagen también, tenéis el fondo de pantalla. Y como esta charla va a ser una charla didáctica, como una clase cortita, os estoy activando los micrófonos por si queréis hacer una pregunta y os es más cómodo hacerla que en lugar de escribirla en el chat. También podéis utilizar el chat, levantar la mano, pero esa será un poco la dinámica. Participar todos. Si tenéis alguna pregunta, yo iré exponiendo el planteamiento y intentar aprovechar el ratito al máximo posible. Buenas tardes, Héctor. ¿Me puedes escuchar bien? Perfecto. Por supuesto, he intentado habilitaros los micrófonos por si queréis hacer alguna pregunta. También podéis utilizar el chat, levantáis la mano, hacéis una pregunta y en la medida que pueda, a medida que voy comentando los detalles de la charla, os iré contestando. Bueno, vamos a empezar la charla, si os parece. Buenas tardes, muchas gracias a todos de nuevo. Soy Antoni. Muchos de vosotros ya me conocéis, estamos trabajando en nuestros cursos. Y el motivo de organizar esta charla es el trabajo que estuvimos haciendo el mes de febrero pasado en Berlín con Juliet Corbin. Estuvimos unos días con ella y claro, es una persona fantástica, muy vital, y nos compartió una serie de ideas sobre las actualizaciones de su nuevo trabajo, la cuarta edición de Básicos de Investigación Cualitativa, que en su día realizó con Anselm Strauss, y que ahora he pensado hacer una serie de seminarios sobre Grounding Theory, teoría fundamentada, y vamos a compartirlos con quien quiera apuntarse y pasar unos minutos comentando estas cosas, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho, tenéis los micros abiertos y me preguntáis directamente por voz o directamente por el chat y os voy atendiendo, ¿de acuerdo? Voy a comentaros un poco el planteamiento de la charla. La charla va a tener dos puntos principales. El primer punto es la lógica subyacente a la Grounding Theory. ¿Cuál es la fundamentación epistemológica o de generación de conocimiento? Y el segundo punto que vamos a tratar hoy son un esquema de los procedimientos y etapas para construir teoría fundamentada en los datos, ¿de acuerdo? Siempre nos va a resultar interesante hacer alguna analogía o paralelismo o buscar la aplicabilidad con los programas informáticos que dan apoyo al análisis de datos. Por tanto,
uno de los objetivos principales de esta charla también es que podáis transponer estos contenidos teórico-metodológicos al funcionamiento de vuestras propias investigaciones y a la práctica de trabajar con las herramientas informáticas. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando nosotros en investigación cualitativa hablamos de codificar los datos, hablamos de analizarlos y principalmente de notar conceptos. Denotar significaría indicar, resaltar y destacar conceptos. Los conceptos son las ideas, ¿de acuerdo? En segundo lugar, cuando hablamos de codificar, no se trataría meramente de un proceso de etiquetaje con palabras clave, con una, dos palabras. Estaríamos hablando de un ejercicio de pensamiento abstracto. ¿De acuerdo? Es pensar abstractamente. Pensar cuál es la idea, cuál es el concepto subyacente al fragmento de dato que vamos a codificar. Normalmente sabéis que el ejercicio mental de codificación se compone de dos partes. En nuestra cabeza, cuando abordamos el análisis, hacemos dos cosas. En inglés se podría decir que es decode y encode. Decodificar el significado, y cuando codificamos, asignamos un significado que hemos pensado abstractamente a ese fragmento de datos. Y finalmente el proceso pues, se compone de una serie de estrategias analíticas, y las dos más importantes son comparar constantemente los datos unos con otros y hacer preguntas, interrogarnos por qué esto es así, por qué esto es del otro modo, por qué esta persona dice esto, cómo se relaciona, ¿entendéis? Hacer comparaciones y formular preguntas, ¿de acuerdo? Bien, el primer punto de la charla de esta tarde será la lógica, el fundamento que hay detrás de la Grounding Theory, de la teoría fundamental. ¿Qué subyace ahí? Esto sería un breve esquema para la gente que no domine tanto el campo, aunque ya sé que muchos de vosotros llevamos mucho tiempo trabajando sobre Grounding Theory y aplicándolo a vuestras investigaciones. El primer punto que me gustaría destacar a la hora de llevar a cabo la Grounding Theory es que se trata de construir teoría en lugar de probar teoría. Aunque sea la pequeña teoría explicativa del fenómeno social, el proceso conductual que estemos estudiando, siempre vamos a construir teoría a partir de los datos en lugar de probar teoría, que sería el esquema de funcionamiento deductivo que fue imperante durante muchas décadas. ¿De acuerdo? Todavía en muchas investigaciones lo ideal, sabéis que es combinar para una determinada pregunta de investigación quizás la prueba de teoría, la aproximación deductiva, pero a lo mejor para otra pregunta de investigación de vuestro estudio vais a necesitar construir teoría. Por tanto, el diseño atañe a la pregunta de investigación concreta que os estáis formulando. Evidentemente, la gran ventaja de construir teoría es todas esas ideas nuevas que se generan en el fenómeno que estamos explorando. Es muy enriquecedor, muy profundo. Grounding Theory profundiza en gran medida en el fenómeno, en los datos, en la realidad de los participantes. ¿De acuerdo? El segundo punto que me gustaría destacar de esta lógica de funcionamiento de la Grounding Theory es que se utiliza un sistema interpretativo analítico para reducir grandes cantidades de datos. Los que tenéis experiencia en investigación cualitativa sabéis que uno de sus características son los grandes volúmenes de datos en bruto, raw data. Tenéis muchas entrevistas, muchas transcripciones, documentos, observaciones. Entonces se trataría de encontrar un sistema interpretativo que reduzca todo ese informe. ¿De acuerdo? La tercera característica o lógica de funcionamiento de la Grounding Theory sería indicar, denotar los conceptos para dar apoyo a los datos. ¿Entendéis? Lo importante es los participantes,
Los datos, esas evidencias, esas citas o segmentos que manejamos en los programas informáticos de apoyo al análisis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que trazar son una serie de caminos, de sendas analíticas, en toda esa montaña de datos para intentar definir, denotar los conceptos, las ideas. No penséis concepto como algo complejo. Un concepto es una idea. No hay más, ahora hablaremos de los conceptos. ¿De acuerdo? Y el cuarto punto que caracteriza el funcionamiento de la Grounded Theory sería desarrollar e integrar las ideas, los conceptos, para formar la teoría. ¿De acuerdo? Y como antes os avanzaba en la presentación, hay muchas técnicas dentro del esquema de funcionamiento de la Grounded Theory, pero los dos grandes pilares podemos decir que es formular preguntas y hacer comparaciones constantemente con eso. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la primera aproximación al tema para que entendiésemos la filosofía de funcionamiento de la teoría fundamental. ¿De acuerdo? Si seguimos trabajando en esta introducción a la teoría fundamentada, podríamos decir algunas características específicas de la misma sobre los participantes, los datos y el diseño de la investigación. A mí particularmente me gustaría destacar, ya os digo a raíz de los comentarios propios de Juliet Corbin, que cuanto menos estructurada esté la entrevista, mucho mejor. Esto no significa que esté desestructurada o exista estructuración. Vosotros sabéis que hay un continuo de estructuración en investigación de los datos, desde muy estructurados, como podría ser la estadística, la investigación cuantitativa, una cosa es blanca o negra, hasta técnicas completamente abiertas, como podría ser una conversación. Estamos grabando esta charla esta tarde y tiene una cierta estructuración, pero cuando quedáis con un amigo, con un participante a tomar un café y no hay nada previsto, nada planeado, eso es completamente desestructurado. En un extremo tendríamos la estadística y en otro tendríamos pues las narrativas biográficas, las historias de vida, las entrevistas en profundidad, fenomenológicas, todas aquellas técnicas que dejan generar libre y abiertamente el discurso del participante, pero siempre conducido mínimamente por el moderador o por el investigador que realiza el estudio. ¿De acuerdo? Lo que intentamos es precisamente esto que podéis ver en la pantalla, capturar la riqueza de ese discurso. La segunda técnica relevante para Grounded Theory sería observar la realidad del participante. La observación es muy importante también, contar historias. Las historias de las personas, el dar voz a las personas, ocurren en la realidad. Normalmente la realidad, cuando se observa, al principio puede parecer intrusiva, pero pasado un tiempo el participante se habitúa y podemos capturar la riqueza que comentábamos en el punto anterior de esas historias, de esas narrativas que están sucediendo delante de nosotros. El tercer punto de técnicas que ya nos van a ayudar, pues podría ser muchísimas narrativas, biografías, documentos en internet, foros, chats, Facebook, Twitter, redes sociales, cualquier comunicación humana podría ser un buen dato para una investigación. Incluso sabéis, en la literatura, no os viene de nuevo, que la estadística, los datos estadísticos, también pueden formar parte de un proyecto en Grounded Theory. Si cogemos el libro de Glasser y Strauss de 1967, Discovery of Grounded Theory, hay un apartado concreto para desarrollar teoría fundamentada en datos estadísticos. Puede parecerle curioso a la gente, pero bueno, no tiene por qué, ¿de acuerdo? Pero principalmente destacaríamos, desde el punto de vista de Corbin, las entrevistas poco estructuradas
y la observación de la realidad. Serían las dos técnicas más adecuadas. Por otro lado, el diseño es un diseño que evoluciona, evolutivo. Sabéis que estamos trabajando constantemente en clase, estamos trabajando con el mapa del diseño, la herramienta del mapa del diseño, y la herramienta del mapa del diseño es una herramienta abierta y flexible. Nunca se hace bien a la primera ocasión, y esto pues podría ahora ver la lista de todos los participantes que estamos reunidos esta tarde, y ayer mismo o esta mañana lo he comentado con algunos de vosotros. No penséis hacer bien el mapa a la primera. El diseño de vuestras investigaciones va a evolucionar, no ya ahora al principio que estáis definiéndolo, sino a lo largo de todo el proceso analítico, ¿de acuerdo? ¿En qué medida Grounding Theory dice que es un diseño evolutivo? En que es un proceso de recoger datos y analizar datos. No se trataría de pensar que tenemos que recoger todas las entrevistas, hacer todas las entrevistas y ponernos a analizarlo. Lo ideal, la situación ideal, sería recoger una entrevista y analizarla, recoger una entrevista y analizarla. El análisis nos va a dar pistas de a quién necesitamos entrevistar a continuación. Entonces, podríamos avanzar que se trataría del muestreo teórico. Es un muestreo en el que entrarían los casos extremos, los casos contrarios, los casos negativos, todos los problemas que hemos encontrado con los participantes, gente que no encaja de ninguna manera, ¿de acuerdo? Entonces esa sería un poco la idea del proceso de recoger datos y analizarlos constantemente, un diseño evolutivo, ¿de acuerdo? Comentaros, haciendo un paréntesis, que estas diapositivas que estamos viendo van a estar disponibles, las vamos a colgar, así como el vídeo, ¿de acuerdo? Así es que no os preocupéis, porque veo que me estáis preguntando. Además, os recuerdo a todos que tenéis los micrófonos abiertos por si consideráis hacer a viva voz una pregunta. En el momento en que yo diga algo que no entendéis o que os suena raro, que no estáis de acuerdo, pues tranquilamente podéis usar los micros de vuestros ordenadores y decir, Antoni, para un momento, esto no lo he entendido. Os recuerdo también que la finalidad de esta charla es didáctica, es como si estuviéramos en clase. No se trata de que esté yo aquí media hora comunicando una serie de información, sino que todos podáis participar en el aula. Por eso ya os digo que todos tenéis los micrófonos abiertos. Yo, si veo alguna pregunta, os las contestaré por el chat, o aquí mismo hago una pausa y cualquier cosa que os inquiete, la comentamos. Estamos hablando del diseño, de recoger y analizar los datos siempre que sea posible, ¿de acuerdo? Siempre que sea posible es lo ideal. No podéis decir que estáis haciendo Grounding Theory si os saltáis requisitos imprescindibles en Grounding Theory. Entonces, sería una aproximación analítica inductiva que utiliza algunas herramientas de Grounding Theory, pero no Grounding Theory. Eso os lo puede criticar cualquier comité de revisión de un artículo, cualquier tribunal de defensa de tesis, la comunidad académica. O lo hacéis bien o hacéis otra cosa y decís exactamente lo que habéis hecho. Eso es un parámetro de calidad en la investigación cualitativa que podríamos decir que sería la honradez, la transparencia del proceso. El punto final que quería comentar sobre el diseño de la investigación atañe, estamos mediante el muestreo teórico viendo qué casos son contrarios, vamos recogiendo entrevistas, por ejemplo, entrevistas, vamos analizándolas y vamos saturando los conceptos, los indicadores, los códigos. Vamos saturando la información. Nuestro sistema, nuestro árbol de codificación se va rellenando. Entonces llega un punto de saturación teórica en que las principales categorías de nuestra investigación, de nuestro análisis,
por más entrevistas que añadiésemos, ya no encontraríamos personas que nos aportasen. Alguien podría pensar, sí, si entrevistásemos a todas las personas del mundo, seguro que alguna idea nueva encontraríamos, cierto. Pero como todo tiene unos límites y es importante acotar los límites y el nivel de profundidad del análisis, siempre se tiende a llegar a un punto de saturación teórica en el que ya no debéis de entrevistar a más gente porque habéis saturado los indicadores, los conceptos de vuestra investigación. ¿De acuerdo? Por eso, este comentario que acabo de hacer se corresponde con la idea, con la pregunta que muchos de vosotros os habéis hecho en muchas ocasiones. ¿Cuántas entrevistas necesito? ¿Cuánto tiempo tengo que estar observando? Pues necesitarás tantas entrevistas en tu investigación como sean necesarias para saturar los conceptos que estás explorando. ¿De acuerdo? Mónica, ¿no me escuchas bien? Mónica me dice que se ha cortado el audio. Yo sí que os estoy viendo. Ahora sí, vuelvo a escuchar. ¿Ahora sí? Sí. Seguimos, Mónica, sin problema. Esto es una charla totalmente informal, como si estuviéramos en una clase normal y corriente. Si algún problema tenéis, inmediatamente os lo escribís o me lo comentáis y ya está. Es posible que se haya parado la emisión. Espero que no haber perdido mucha información. Estábamos hablando de la saturación teórica, ¿de acuerdo? ¿Cuántas entrevistas se necesitan? Tantas como sean necesarias para saturar los indicadores de los conceptos, sus propiedades y dimensiones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir explorando la segunda parte de la charla. Sería cuáles son algunos de los procedimientos básicos para desarrollar gran diversidad, ¿de acuerdo? Sí. Até ele entendeu mesmo que é esse sentido. Né? Héctor está haciendo una pregunta muy interesante. Héctor pregunta, antes de seguir con esta segunda parte, vamos a dialogar sobre el punto anterior, sobre la saturación teórica. Héctor está preguntando si la decisión de establecer cuándo se satura la información es subjetiva. Yo te contestaría, Héctor, que no. Si volvemos atrás, otra diapositiva, cuando estábamos hablando de la lógica detrás de la teoría fundamentada, estamos hablando de un sistema interpretativo analítico, ¿de acuerdo? Entonces esto es un sistema, podríamos decir, fiable, que rompe en cierta medida la subjetividad del investigador. Tú tienes un sistema, un procedimiento, y tú lo que los datos te van hablando, van emergiendo, pero llega un punto en que añades códigos y te das cuenta que el porcentaje de codificación se va reduciendo. Los que tenéis práctica analítica sabréis que vais avanzando en los datos y añadís frecuencia de codificación en Atlas-T o más QDA, el programa que sea, añadís frecuencia, veces que se codifica, pero no códigos nuevos. Entonces son los datos los que nos dicen cuándo detener el proceso de saturación. Dentro de la estructura sistemática, analítica, que la Grand Theory ofrece. Por tanto, Héctor, mi respuesta sería no. No es una decisión subjetiva mía de cuándo yo debo detener el proceso. Y finalizo la respuesta a tu pregunta añadiendo que esto es un elemento muy importante, ¿no? ¿En qué medida es importante? En medida de tiempo y dinero. Sabéis, los que habéis investigado, los que estáis haciendo las tesis doctorales, que muchas veces nos dicen, tenéis que entrevistar a 30, 40, eso puede ser un error, porque a lo mejor no necesitáis 30 entrevistas, con solo 27 sería suficiente. Entonces, en
términos de tiempo y dinero, efectos prácticos, vais a ahorrar, porque se alcance antes el momento de saturación teórica, ¿de acuerdo? Sí. Olga apunta, lo tenía en mente contar. Vamos a ver. Olga apunta que el diseño de la muestra es importante. Lógicamente, tiene que ser representativa en el sentido de los participantes que estáis investigando. Representativa quiere decir que si en vuestras preguntas de investigación os preguntáis por la comparativa en un fenómeno de hombres y mujeres, está claro que no podréis hacer 3 entrevistas a hombres y 7 entrevistas a mujeres. Tiene que haber una representatividad, tiene que haber una igualdad. Y dentro de cada uno de los grupos evolucionará la saturación, la codificación de la misma manera. Estamos hablando de participantes en la investigación de las provincias de Cádiz y la provincia de Lugo, pues tiene que ser representativa de las poblaciones. Supongamos que estamos en una ciudad y hay 3 hospitales, lo que no vais a hacer es 7 entrevistas en un hospital, 1 entrevista en otro y 2 en otro. Tiene que haber una cierta representatividad. Pero también tener en cuenta un factor. Tenéis que combinar el punto de saturación teorética con el punto de que llegáis al muestreo teorético y vais añadiendo casos extremos. Tenéis que evolucionar en los dos caminos. Por eso hablábamos de sendas analíticas. Si tienes hombres y tienes mujeres y vas buscando el punto de saturación, si encuentras casos extremos o casos discordantes en los hombres, tienes que intentar ver el paralelismo o ver si eso se da en las mujeres también. ¿Entendéis un poco por dónde vamos? El esquema de la charla es muy básico, pero el trasfondo analítico lo sabéis que tiene su punto, su esencia. Por eso muchas veces cuando hablamos de metodología cualitativa y la gente dice, yo voy a hacer grounded theory. Pues claro, siempre es muy respetable la decisión, pero hay que analizar todas las implicaciones metodológicas que hacer grounded theory comporta, ¿de acuerdo? Porque tiene sus detalles y sus fundamentos y premisas de calidad, precisamente para evitar, podríamos decir, esa subjetividad, esos sesgos, esos errores. Se genera teoría, recordémoslo, estamos generando teoría, con sus particularidades, no vayamos a entrar en grandes paradigmas y a comparar. Vamos a seguir con los procedimientos sencillos de desarrollo de la grounded theory. Podríamos decir que básicamente nos enfrentamos a recoger y analizar los datos, como comentábamos antes, en combinación, recojo, analizo. El segundo punto sería hacer comparaciones, ¿de acuerdo? El método comparativo constante, que sabéis que estamos hablando siempre de él, pero a veces no terminamos de tener claro en qué consiste. Sería comparar un concepto, una idea, un concepto de bajo nivel, con cada uno de los indicadores de los otros conceptos. El segundo indicador, con el primero y con todos. ¿Entendéis? Es un proceso laborioso. Tenerlo en cuenta a la hora de afirmar que habéis hecho esas comparaciones, ¿de acuerdo? Porque es un trabajo analítico intenso. Por eso luego están bien construidas las categorías nucleares o los conceptos de alto nivel que culminan la teoría explicativa del fenómeno que habéis desarrollado con grounded theory, ¿de acuerdo? El tercer punto sería interrogaros, ser críticos, formular preguntas constantemente sobre los datos, ¿no? En cuarto lugar tenéis 2 herramientas muy interesantes, los memos y los diagramas. Los memos, el sistema de memoing es la gran herramienta con la que vais a avanzar también, al igual que con los códigos. Tenéis 2 armas en el análisis, códigos y memos. El memo es fundamental. Y en grounded theory
Dentro de vuestros memos estará, me atrevería a decir, el 70% de los resultados finales de la investigación. Si seguís un buen proceso de memoing, os garantizo que prácticamente tenéis resuelto el análisis junto con los códigos, pero no confiéis exclusivamente en el sistema de codificación. Memos y códigos. ¿Qué son los diagramas? Los diagramas los podéis encontrar en cualquier herramienta informática de apoyo al análisis. Mapas conceptuales, mapas de ideas, tablas, cualquier dibujo que se haga que represente los conceptos. Son dos grandes. Primero, había que transponer esos memos, esas ideas, esos conceptos recogidos en los memos, a una visualización diagramática, gráfica, ¿de acuerdo? Es una de las grandes apuestas de la Grounded Theory. Por eso mismo todos los programas de análisis, ATLAS-T, MathQDA, tienen una parte gráfica muy importante para representar los conceptos que van emergiendo de los. Otro de los procedimientos que ya hemos comentado sería el desarrollo del muestreo teórico. A medida que vamos recogiendo datos, estamos constantemente preguntándonos qué datos necesito a continuación. Sería la gran diferencia entre el cálculo de muestras estadístico, la determinación del tamaño muestral, y este procedimiento es un muestreo teórico. A medida que los conceptos van emergiendo, necesitamos preguntarnos cuál es el siguiente dato que necesito. Olga pregunta, ¿es lo mismo teorético que teórico? Yo me atrevería a decir que no. Yo no lo utilizo del mismo modo. Voy a explicaros mi uso de la diferencia entre teórico y teorético. Teorético es cuando se tiende hacia la elaboración de lo teórico. Cuando un concepto es teórico, es que ya está terminado, conformado, construido. Pero mientras un concepto es teorético, está dentro del proceso todavía de generación de teoría y no se ha convertido en un concepto teórico finalizado. ¿Entendéis? Teorético es un proceso hacia lo teórico, un estadio. ¿Te he convencido, Olga? Espero que sí. Bien, el punto final de los procedimientos sería, como ya hemos estado también hablando, llegar a... Olga contesta que sí tendría que ser. Espero que al resto también. El punto sería, el procedimiento final sería llegar a la saturación. Vamos viendo, vamos avanzando en el análisis y llega un momento en que por más casos que introduzcamos, más indicadores, parece que las categorías van teniendo sus propiedades y dimensiones conformadas. ¿De acuerdo? Dentro, repito e insisto, de los límites establecidos en nuestra investigación. Bien, vamos a hablar un poquito del proceso analítico en Grounded Theory, ¿de acuerdo? Vamos a repasar algunas ideas básicas de cómo realmente se tiene que llevar a cabo estos procedimientos y el trabajo con vuestros datos. El análisis implica desmenuzar los datos. Os acordaréis de la cita de Cathy Charmak de incluso palabra por palabra, frase a frase, párrafo a párrafo. En la codificación inicial tenéis que desmenuzar todos los datos. Eso es muy importante. En ocasiones revisamos análisis y vemos que cogéis un concepto, un indicador, y en el programa MathQDA o ATLAS lo aplicáis a todo un párrafo. Bueno, eso podría ser una codificación temática. Acordaros de Boyatzki y la codificación temática. ¿Qué ocurre? En Grounded Theory eso no es así. Hay que desmenuzar los datos, buscando todos los significados. El segundo punto sería examinar los datos desde diferentes perspectivas, buscando precisamente su significado
Y siempre, acordaros, en relación a la pregunta de investigación. Siempre tenemos un foco que nos guía, sería el research concern, el propósito de la investigación, y las preguntas de investigación que articulan el propósito. A veces podríais preguntar, pero yo pensaba que en Grand Theory no había diseño, no habían preguntas. Pues sí, hay diseño, un diseño evolutivo, como comentábamos, y hay preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Y siempre focalizáis el examen con las gafas, con la visión de vuestras preguntas de investigación. El tercer punto analítico a destacar sería la decisión sobre la posible interpretación del significado. ¿Os acordáis cuando hace unos minutos comentaba que la codificación es un doble proceso mental? Decodificar y codificar, decode y encode. ¿Vale? En el momento en que tú decodificas el significado, tienes que decidir sobre la posible interpretación de ese mismo significado. ¿De acuerdo? Eso es un ejercicio mental constante, un ejercicio mental cognitivo. Cuando estáis analizando, es un proceso largo, acordaros, a veces podéis preguntaros, ¿por qué en Grand Theory tenemos codificación inicial, codificación focalizada, codificación temática, codificación axial? ¿Por qué tenemos estos 4 grandes ciclos de análisis? Precisamente para evitar los sesgos mentales que el proceso de decisión sobre los posibles significados ejerce en el proceso analítico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente es perezosa. Este doble ejercicio de decodificar y codificar, y cuando llevamos mucho tiempo, meses, tendemos a tener en una memoria RAM unos conceptos únicos, pero a lo mejor no son ni los más relevantes, ni los más destacados, ni los más importantes. Para solucionar esto hacemos ciclos. Decimos, ahora vamos a codificar en vivo. ¿Qué es un código en vivo? Un código en vivo es una palabra clave que dice el participante, coincide el término del participante con el nombre de código que nosotros aplicamos, con una alta carga de significado, palabras clave, jerga de los grupos sociales. Si hacemos una lectura analítica, un ciclo de codificación con codificación en vivo, rompemos la pereza mental derivada, el cansancio mental derivado del esfuerzo de decodificar y codificar constantemente los datos. ¿De acuerdo? El cuarto punto sería indicar los conceptos que apoyan el significado. Una de las mejores formas de indicar, de escribir y diseccionar las ideas sería el sistema de memory. Os tenéis que apoyar con códigos, pero también con memos. Y evidentemente el proceso de codificación se compone de esos mismos conceptos que apoyan el significado. ¿Perdón? No lo sé si tanto hablar de conceptos nos está confundiendo quizás un poco. Voy a ver si tengo suerte y la siguiente diapositiva es para profundizar en la idea de concepto. Vamos a trabajar un poquito más en las diferentes clases de conceptos que hay en Grand Theory. Bien. En Grand Theory solo hay conceptos. A unos conceptos les podemos llamar códigos, tenéis las categorías, los conceptos teóricos, y fijaros que en ningún programa informático de apoyo al análisis, ni Atlas-D, ni MassQDA, tienen un término, una palabra para concepto o categoría. Solo utilizan la palabra código. Pero eres tú el que tiene que hacer o decidir. Héctor diría, ¿estamos siendo subjetivos? No, vamos a ver. Los datos deciden qué código en Atlas-D o en MassQDA es un concepto inferior
una categoría o un concepto de alto nivel o interpretativo. Pero todos son ideas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo un poco más. En la base de esta pirámide, en la estructura inicial del análisis, vais a tener los conceptos inferiores, las primeras ideas que aparecen. Normalmente los conceptos de bajo nivel, low level concepts, se convertirán en las propiedades y en las dimensiones de las categorías. ¿Entendéis? Vamos a poner un ejemplo. En un tema de violencia de género. Cuando una mujer dice, mi marido me chilló, el chillar, el levantar la voz, es un tipo de violencia de género verbal. Entonces, el concepto superior sería la violencia de género. Pero la violencia de género verbal estaría a un nivel inferior, estaría contenida dentro del concepto superior. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, una propiedad sería, solo me chilla cuando está borracho. Es una propiedad de la violencia de género, un vínculo con un consumo de una determinada sustancia. Vuestro análisis tiene que evolucionar con los conceptos de esta medida. ¿De acuerdo? Low level concepts, conceptos de bajo nivel, propiedades y dimensiones de las categorías. Tenéis las categorías educativas, analíticas, que conforman los temas, donde vamos agrupando los conceptos de bajo nivel, ¿de acuerdo? Los vamos agrupando en la medida que los datos nos informan de que eso se debe de agrupar de esa manera. Por eso, precisamente, tenéis el genial artículo de Udo Kelle, que se llama Emergencia contra forzado. Cuando nosotros forzamos los datos en este proceso, caemos en uno de los principales errores de Grand Theory. Hay que dejar emerger. Os recomiendo ese artículo, ¿vale? Es un poco espeso, pero es fantástico para entender la diferencia entre subjetividad y que sean los datos los que libremente emerja la teoría explicativa. Finalmente, en la pirámide, en el dibujo tenéis el... Marta me pregunta el título del... No es un libro, es un artículo de Kelle, Udo Kelle, K-E-L-L-E. Os lo puedo compartir también sin problemas. Es un artículo que se llama Emergencia contra forzado, emergencia versus forzado, ¿de acuerdo? Y hace en pocas páginas, no recuerdo si tendrá 15 o 16 páginas, una actualización muy buena sobre el estado de la Grand Theory. A veces parece que nos hemos quedado con la visión que tuvieron Glasser y Strauss en los años 60. Pues la Grand Theory ha evolucionado mucho, como os estaba comentando, en todas estas décadas. Entonces vale... Hola, sí, a ver, coméntame que alguien tiene abierto el micrófono y está toqueteando y está haciendo algo. ¿Podéis, por favor, o silenciar el micrófono porque lo oye todo el grupo? Estamos todos conectados, ¿de acuerdo? Lo que no os he puesto son las cámaras, eso no lo ponemos, pero sí que tenéis los micrófonos abiertos, entonces, claro, pues si estáis hablando por teléfono o lo que sea, el grupo lo oye. Os pediría que, por favor, o si no, pues buscaré quién es el malo de la lista y se lo apagaré yo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Hoy voy a dar por finalizada la charla en este punto. Yo creo que es suficiente como introducción estos minutos para haceros pensar en la lógica subyacente a la Grand Theory y en los procedimientos que tiene. Es un esquema básico. Mi idea con estas charlas es que sean unas pequeñas píldoras, los martes por la tarde, media horita, 3/4 de hora, 1 hora, en los que vayamos avanzando paso a paso. Tengo previstas varias charlas más. De hecho, en la página web ya las tenemos programadas. Van a ser en abierto.
Todos los grupos de los alumnos de todos los cursos van a ser convocados y también en abierto pues, los contactos nuestros, toda la gente que habéis contactado con nosotros con el tiempo, pues vamos a mandar la invitación. Las plazas son limitadas por la capacidad de la red de comunicación. La tecnología pone unos límites, a mí me gusta que sea un grupo pequeño como ahora, que yo más o menos puedo estar haciendo mi charla y también ver un poco vuestros comentarios, incluso ya os he dicho que os he abierto los micrófonos. Si fuéramos 40 personas, pues a lo mejor nos costaría más comunicar. Y en la semana que viene vamos a profundizar en las siguientes ideas. Os lo comento un poco y luego, pues si os parece, me hacéis alguna pregunta o cualquier duda que tengáis, tanto de esto que estamos viendo o de la aplicabilidad de vuestro análisis. He dejado la parte final, el tercer seminario, para la aplicabilidad con el programa informático, pero bueno, es interesante que ubicaros en que la semana que viene hablaremos de comparar y preguntar, el método comparativo constante, y cómo se hacen esas preguntas. Hoy he esbozado el escenario. Hablaremos de las estrategias analíticas que todos conocen. Juan Antonio me pregunta si puedo dar alguna recomendación bibliográfica sobre cómo aplicar la grande teoría al estudio de las redes. ¿Te parece, Juan Antonio? Termino de presentar el siguiente seminario y ahora hablamos un poquito de esto que me estás diciendo. Que no me vaya sin demostrar. Muy bien. Estábamos hablando de que la semana que viene hablaremos de las estrategias analíticas que todos conocen. Bueno, eso que todos conocen es una chuleta que me he puesto yo para acordarme, por ejemplo, de avanzaros una estrategia. Hay una estrategia en el análisis que es levantar una bandera roja. Cuando el analista levanta una bandera roja, ¿qué ha encontrado en el dato? Expresiones de los participantes, por ejemplo, que dicen yo le chillo a mi mujer cuando estoy borracho, cuando llego borracho a casa, porque todo el mundo lo hace. Cuando encontremos afirmaciones, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo hace, mentalmente, en el proceso de capturar la interpretación del significado, levantaríamos una bandera roja y diríamos, atento, ahí está fallando algo. Fallando algo, ¿no? Aquí me tengo que focalizar y atender. ¿Entendéis? De eso hablaremos de algunas técnicas así, estrategias, la semana que viene. También hablaremos, insisto mucho en los memos, los que me conocéis ya lo sabéis. Volveremos a la carga con los memos, lo siento, esto va a ser así. Profundizaremos un poquito más con los mapas conceptuales, las representaciones, los diagramas. Hablaremos de la sensibilidad teorética, hablaremos del paradigma de codificación. Sabéis que la inducción pura, por el mismo artículo de Udo Keller, emergencia contra forzado, no existe la inducción pura, lo siento, no, eso ya no se lleva. Y sí que hay que hacer un diseño. Strauss y Corbin le llamaron el paradigma de codificación y Barney Glasser le llama las familias de códigos. ¿De acuerdo? La semana que viene hablaremos de esas acciones en contextos y también hablaremos de la herramienta analítica que Corbin y Strauss propusieron, que es la matriz condicional consecuencial, consecuencias y condiciones. Un escenario analítico, diagramático. Le daremos un vistazo también muy brevemente. Finalmente veremos el funcionamiento y los componentes de la categoría nuclear y la integración. Y pues de parámetros de calidad y precisión en teoría fundamentada. Cómo mejorar los resultados y las conclusiones, incluso la comunicación de la teoría emergente. ¿De acuerdo? Pues bien, yo por mi parte la charla de hoy finalizó y daros las gracias por aguantar el ratito. Y ahora voy a dar un vistazo a las preguntas que se han formulado. Si tenéis alguna pregunta lo comentamos.
Y Juan Antonio comenta alguna recomendación bibliográfica sobre cómo aplicar la Grounding Theory al estudio de las redes sociales virtuales. Te contesto, no conozco ninguna literatura sobre cómo aplicar, en concreto a un campo determinado. Porque en mi opinión, Juan Antonio, no existe ese tipo de literatura. En investigación, en mi campo, hay dos tipos de literatura. Los investigadores que generáis conocimiento en entornos virtuales, en el rol profesional de la enfermería, en los cuidados a los pacientes, ahí hay generación de conocimiento. Pero luego está la literatura sobre metodología. Sí que te puedo recomendar, Juan Antonio, literatura como esta que estamos viendo, sobre cómo investigar entornos virtuales, cualquier fenómeno social. Pero te va a costar mucho, Juan Antonio, encontrar un libro que te explique exactamente los procedimientos que han llegado a eso. O tendrás libros de conceptos teóricos, o tendrás libros metodológicos. Precisamente yo siempre digo que soy el fontanero que une esos dos mundos, lo que vosotros hacéis con la metodología. Soy un técnico. Entonces no te sé dar una respuesta, Juan Antonio, a un libro específico en eso. Precisamente por esta circunstancia de que o escribes sobre violencia de género, pero no cómo has desarrollado tus conceptos. Eso suele ser más, no suele estar tan evidenciado. Muchas gracias a vosotros, Juan Antonio, Héctor, gracias. Sí, estáis invitados al próximo seminario. La semana que viene vamos a dejarlo los martes a las 5:30, de momento. Los alumnos de los cursos nos reuniremos por Skype o por otros medios en particular en otro momento. Y ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Y nada, voy a dar por finalizada la charla si no tenéis ninguna pregunta más. La semana que viene continuamos, sí. Ya os he puesto el escenario de trabajo y nada, darle un vistazo si tenéis ocasión a la 4ª edición. Está muy bien. A mí me gusta, me ha gustado y siempre es bueno actualizarse. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y nada, a seguir analizando y codificando. Buena codificación. Gracias.